Mi nombre es Luis Enrique Gómez, soy médico de la sección de cardiopatías congénitas del adulto y adolescente del Hospital Italiano de Buenos Aires y el Hospital de Agudos Juan A. Fernández. El caso que voy a presentar es un paciente con cortocircuito e hipertensión pulmonar. Este paciente es un paciente de 41 años, es un paciente deportista, juega al fútbol habitualmente en cancha de 11 y comienza con disnea de esfuerzo de reciente comienzo. No refiere ningún otro antecedente. Él es oriundo de Entre Ríos. Le realizan un ecodoppler cardíaco donde le diagnostican una comunicación interauricular ostium secundum y es derivado al servicio de hemodinamia del Hospital Italiano para cierre percutáneo. Se le realiza un cateterismo donde se diagnostica la comunicación interauricular, que es de características ostium secundum y grande. Además, se asocia también una anomalía de retorno venoso pulmonar derecho a vena cava superior. En la medición de presiones se obtienen presiones basales de aurícula derecha de 10, de ventrículo derecho 76,0, de la arteria pulmonar sistólica de 76, 24 diastólica y 50 de presión pulmonar media, una Weiss de 13 y unas resistencias pulmonares de 5,6 unidades Wood por metro cuadrado. Se realiza prueba de hiperoxia, constatándose una caída en la presión media pulmonar de 5 milímetros de mercurio y una resistencia pulmonar de 3,4 unidades Wood por metro cuadrado. Se le realiza posteriormente una radiografía de tórax donde vemos una dilatación de cavidades derechas, los hilios congestivos y un arco pulmonar prominente, signos de placa de hipertensión pulmonar e hiperflujo pulmonar. Se realiza un electrocardiograma donde se constata las fuerzas derechas en las precordiales con signos de hipertrofia ventricular y bueno, alteraciones secundarias de CTT en ritmo sinusal. Se le practica un laboratorio que es un laboratorio normal y posteriormente se realiza un ecocardiograma. Vemos el ecocardiograma transtorácico, dilatación de cavidades derechas, la comunicación interauricular, que posteriormente realizamos un eco transesofágico donde vimos que la comunicación interauricular es bidireccional. Se ve ahí algún flujo azul que va de izquierda a derecha y hay flujo predominantemente de derecha a izquierda. Se le realiza posteriormente una resonancia magnética donde evidenciamos un gran crecimiento de las cavidades derechas, tanto en el ventrículo derecho como en la aurícula derecha, una disfunción del ventrículo derecho, la comunicación interauricular, y se le realiza por técnica de contraste de fases la medición del QPQS, donde vemos que tiene un QPQS de 2,41. Se le realiza también angiografía por resonancia magnética con gadolinio y en la reconstrucción 3D se observa una anomalía del retorno venoso pulmonar de las venas pulmonares derechas superior y medio ingresando a la vena cava superior, la gran dilatación de la arteria pulmonar y acá vemos en la secuencia de máxima intensidad de proyección lo mismo que vemos en la reconstrucción 3D, donde se ven marcadas la vena pulmonar derecha drenando la vena cava superior. Con todo esto y con el cateterismo de nuestro paciente con 50 de presión pulmonar media y 5,6 unidades de Wood, planteamos qué hacíamos con este paciente. Yendo hacia las guías, definimos a este paciente al tener mayor a 25 milímetros de mercurio de presión pulmonar media, lo definimos como hipertensión pulmonar. Por ser una cardiopatía congénita, está dentro del grupo 1 de hipertensión pulmonar y es una hipertensión precapilar
debido a que tiene la presión pulmonar media de mayor a 25 milímetros de mercurio, una presión Weiss menor a 15, en este caso era de 13, y más de 3 unidades Wood de resistencia vascular pulmonar. Frente a esto, planteamos la hipótesis de qué hacer con estos pacientes. Obviamente uno si va a las guías y busca las indicaciones de cierre, de más está decir que en aquellos pacientes con cortocircuito y resistencias indexadas menores a 4 o resistencias menores a 2,3 tiene indicación de cierre por guía. Ahora, cuando esto está entre 4,8 entre 4 y 8 unidades Wood indexadas o 2,3 a 4,6 unidades Wood, acá la decisión depende del grupo disciplinario, el grupo multidisciplinario de cardiopatías congénitas. En el caso en que estas ya superen las 8 unidades Wood indexadas, el paciente no es candidato para el cierre. Entonces, pensando en este paciente como un paciente factible o no factible de corregir, o un paciente no corregible, en este caso, pensamos cuál es la mejor conducta. ¿Podemos corregir el cortocircuito? ¿Qué opciones de tratamiento específico tenemos con este paciente? Nosotros iniciamos con nuestro paciente pensando en que quizás había alguna posibilidad de vasodilatación por el test que se le hizo. Iniciamos vasodilatadores pulmonares específicos. Iniciamos Bosentan como específico y sildenafil hasta dosis estándar. Y nos planteamos la posibilidad de corregir a este paciente. Cerrar la CIA o corregir la anomalía de retorno venoso pulmonar. No en este caso, porque obviamente las resistencias pulmonares estaban muy elevadas, pero si hipotéticamente estas pueden bajar con la medicación vasodilatadora pulmonar, intentaríamos posteriormente el cierre del cortocircuito y la corrección de la anomalía de retorno venoso pulmonar, pensando que la anomalía y la CIA producían mucha sobrecarga de las cavidades derechas y esto estaba ocasionando ya cierto grado de disfunción y el paciente ya estaba muy sintomático para esto. Con lo cual pensamos en tratar la posibilidad de cierre, de corrección de la anomalía de retorno venoso pulmonar y una disminución del calibre de la comunicación intraauricular, o sea, poner un parche y dejar una fenestra, lo pensábamos hipotéticamente para tratar el ventrículo derecho y que no esté tan sobrecargado. No pensando en la hipertensión pulmonar, sino pensando más que nada en el paciente globalmente, pensando que su ventrículo derecho, sumado a la hipertensión pulmonar y la sobrecarga de volumen que tiene ese ventrículo derecho, pensamos que rápidamente podría claudicar la función del ventrículo derecho. Obviamente que en todas las series de estudios no encontrábamos ninguna indicación precisa de hacer esto con pacientes que tienen entre 2,3 y 4 unidades Wood o 4 a 8 unidades Wood indexadas. Este es un grupo donde la decisión depende un poco del especialista en cardiopatías congénitas. Si bien hay algunos estudios, alguna serie de casos con pocos pacientes donde se ve cierta mejoría en las resistencias vasculares pulmonares de los valores previos y posteriores a la corrección de los mismos. Con lo cual es una hipótesis que podíamos pensar como para decir, bueno, es factible hacerlo y hay que evaluar cada caso particularmente. Como el tratamiento con Bosentan y sildenafil de nuestro paciente no evolucionó bien y en los distintos cateterismos que fuimos realizando no hubo tanta variación de resistencias pulmonares y sí un poco había disminuido la presión media pulmonar y el paciente se encontraba un poco mejor con la medicación, pero no habíamos visto grandes cambios en cuanto a la resistencia vascular pulmonar. Hicimos el switch del Bosentan sildenafil a macitentan taladafil en 10 miligramos. Con esto evaluamos al año y vimos que
bueno, efectivamente el paciente había disminuido las resistencias vasculares pulmonares. Con lo cual dijimos, bueno, es posible realizar una corrección de la anomalía del retorno venoso y dejar una fenestra en el septum interauricular, esperando que en el postoperatorio el paciente pueda hacer complicaciones, pueda hacer una hipertensión pulmonar, una crisis de hipertensión pulmonar en el postoperatorio. Se evaluó las posibilidades de tener óxido nítrico posterior a la cirugía y se decidió operar el paciente. Se operó, no tuvo ninguna complicación. Las cavidades derechas disminuyeron en el postoperatorio y disminuyó la presión pulmonar también en el postoperatorio inmediato. Nosotros lo que hicimos una resonancia previo a que el paciente se opere, la semana previa a que se opere, y medimos los volúmenes de fin de diástole del ventrículo derecho de 210 mililitros por metro cuadrado y volumen de fin de sístole en 131 mililitros por metro cuadrado, el QPQS que habíamos medido antes, y evaluamos posteriormente la corrección, 6 meses posterior a la corrección, nuevamente con resonancia magnética. Y evidenciamos que 6 meses posterior a la corrección, el volumen del ventrículo derecho había caído en 110 mililitros por metro cuadrado en fin de diástole y 61 en fin de sístole. A nivel de imágenes, hay una franca mejoría en los volúmenes del ventrículo derecho del paciente. Sintomáticamente el paciente también mejoró, se le fue la disnea y ahora está realizando cierta cantidad de ejercicio. No volvió a jugar al fútbol, pero está realizando progresivamente series de ejercicios. Y lo vamos evaluando más o menos cada 2 meses, cada 3 meses. El paciente continúa en evaluación por el equipo de cardiopatías congénitas. Está pendiente un nuevo cateterismo para la evaluación hemodinámica. La fenestra continúa permeable en la evaluación por eco. Y actualmente, como fuimos viendo que no tenía presión pulmonar, fuimos retirando cada una de las drogas. Primero retiramos el macitentan, quedó con tadalafil, quedó un tiempo con tadalafil y vimos que la presión pulmonar seguía estando normal y le sacamos finalmente el tadalafil. Actualmente está sin signos de hipertensión pulmonar por ecocardiografía, no tiene ningún signo en medición de presión pulmonar, ni tampoco signos indirectos ecocardiográficos de hipertensión pulmonar. Entonces, como conclusión, los pacientes con hipertensión pulmonar y shunt deben ser seguidos por un equipo multidisciplinario formado en cardiopatías congénitas. No se debería realizar el cierre en pacientes con cortocircuito y síndrome de Eisenmenger. Es decir, en aquellos pacientes que ya el cortocircuito está shunteando de derecha a izquierda. O sea, en casos muy selectos, es decir, pacientes a los que uno los evaluó completamente y uno entiende que quizás este paciente con hipertensión pulmonar y cortocircuito es pasible de algún tratamiento correctivo, reparador, debería ser evaluado por un equipo multidisciplinario de cardiopatías congénitas y quizás decidir el tratamiento del mismo. Es necesario igualmente en estos pacientes tener un control muy estricto. Inicialmente hay que dejarle la medicación vasodilatadora pulmonar durante un tiempo y después hay que evaluar el retiro, siempre considerando en hacer cateterismo para medición hemodinámica de las presiones pulmonares y las resistencias vasculares pulmonares. Muchísimas gracias.